presenta Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad. Hola, hola, qué gusto saludarte en esta sexta temporada que estamos comenzando con una nueva forma, con una manera de presentar el programa. Y esta temporada además vamos a platicar de uno de los temas que más me gusta platicar, que es el género, que básicamente es hablar de qué es esto de ser hombre, ser mujer y hablar de las interacciones entre los géneros, no solamente en términos heterosexuales y de pareja, sino empezar a comprender las diferencias, así como también un tanto de qué es toda esta revolución que se ha dado al respecto con los temas de educación y mucho más. Es la base para comprender todo lo que estamos viviendo en cambios en términos justamente de género. Y para eso quiero comenzar platicándote el hecho de la diferencia entre el sexo y el género. Y este capítulo justo se llama ¿Por qué tenemos que hablar de género cuando tenemos dos sexos? Y bueno, comencemos con esto porque es algo que es una creencia la más común. Creemos que tenemos dos sexos, los hombres y las mujeres, que viene de la diferencia biológica sexual. Sin embargo, resulta que algunas personas y de pronto en el ámbito, sobre todo sexológico y ya después psicológico, comenzamos a hablar de lo que es algo llamado género. Para muchas personas eso comenzó a ser una confusión, además de por qué se tiene que separar. Y esto hace una diferencia importante a nivel biológico de la diferencia sexual. Pero paremos un poquito porque quiero empezarte a explicar algo. ¿Por qué hablamos de género y no de sexo? ¿Y por qué tenemos que empezar a hablar de muchas variaciones cuando creemos que existen dos? Y ahora sí quiero que lo sepas, creemos que existen dos. Voy a primero mencionarte que el sexo tiene que ver con aquellas características biológicas que heredamos, que en nuestra especie comúnmente tenemos, la mayoría de las personas estamos en los polos, tenemos dos polos, lo que conocemos como femenino, que incluso sería la hembra de nuestra especie, y lo que conocemos como masculino, que sería lo macho de la especie. Hablando desde la especie, esos son los términos, la hembra y el macho de la especie. Sin embargo, lo que no sabemos al respecto del sexo, que por eso comenzó toda la historia al respecto del género, ese te lo voy a comentar en el segundo capítulo de estos episodios. Toda la historia es que en realidad hay un continuo. ¿Qué significa eso de un continuo? Si te estás perdiendo, no te preocupes, escucha todo este episodio y vas a tener mucha mayor claridad al final. Lo que sucede es que estamos acostumbradas y acostumbrados a pensar que solo existen dos tipos en nuestra especie de lo que conocemos como mujer y como hombre desde nuestros órganos sexuales. Estoy hablando solo de lo biológico. Cuando nace un bebé, lo único que nos diferencia entre unos y otras justo son nuestros órganos sexuales, la vulva y el pene físicamente. Pero internamente tenemos otra constitución que comenzó desde que se unieron los óvulos con el esperma, el óvulo con el esperma, que es la X y la Y. Estoy hablando de genética y de cromosomas. Por ahí tuvimos una clase normalmente en primaria que nos explicó un poquito al respecto de que el esperma lleva el sexo del bebé y que el óvulo tiene un cromosoma X y si es XX es lo que se conocerá como femenino y si es XY será masculino. Sin embargo, resulta que a veces sucede cuando estamos en la formación del útero, dentro de las barrigas, digamos que es más bien del útero de nuestras madres, que algunas personas tienen desde los cromosomas XY o a veces dentro de la formación no vienen los cromosomas, sino el momento que se está formando porque intervienen enzimas, intervienen varias cuestiones, que no se forman bien, digamos, los órganos sexuales o que están un poquito ambiguos. Digamos que hemos escuchado tal vez algo que se llama hermafroditismo. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Porque existe una variación sexual más allá de lo femenino y lo masculino. Si hablamos de sexo, no solamente existen dos sexos, existen sexos. Sin embargo, esa variación que se conocen como estados intersexuales, si tú quieres investigar más y como que me estoy perdiendo de todo esto, son algunas personas, una minoría de la parte de la población humana, pero que ocurre en todo el mundo,
que son personas que tienen una diferencia en su formación de órganos sexuales, que es decir, pueden formar algo que parece un clítoris agrandado, pero está pues así un poco chiquito, o un micropene, no sabemos de pronto, eso es lo que pasaba anteriormente con los médicos, pueden encontrar incluso por ahí vestigios de una formación de una vagina y un útero, pero dentro de esto también podría existir ese clítoris agrandado que parece un pene. Son órganos sexuales que se dicen incluso ambiguos desde su formación y desde el útero. Estos estados se conocen como estados intersexuales. ¿Y por qué son entonces importantes, aunque son minoría? Porque cuando hablamos desde lo biológico, y todo el tema de género a veces se quiere sustentar solo con lo biológico, sin embargo, nosotros como seres humanos somos biología, somos mucho de los constructos sociales y somos además ya psicológico, mental, emocional, que algunas personas justo le han hablado todo esto al término somos también seres biopsicosociales, que es la parte interna psicológica, que es la parte social y la parte biológica que interactúan todo el tiempo. Lo que quiero comenzar hablando es por qué tenemos que hablar de género, porque una cosa es que exista lo que es lo biológico, la formación que viene desde nuestros cromosomas, nuestras hormonas y justamente la formación de los órganos sexuales, pene, vagina, etcétera. Y otra es todo lo que nos constituye ya, que involucra lo biopsicosocial, en hombres y en mujeres. Cuando nosotros interactuamos y nos sentimos hombres y mujeres, tiene que ver con toda esta esfera que involucra las tres partes. No somos solo biológicos. Yo digo es que las personas que defienden que tendríamos que apegarnos a la naturaleza humana de hombres y mujeres, para empezar, desconocen la variación sexual biológica que existe. No solo existen dos sexos, existen muchos. Si conocemos, por eso te hablaba de Klinefelter y Turner, si tan solo hablamos de estos que vienen cromosómicamente hablando y el hermafroditismo, hablaríamos de 5 sexos. No diríamos existen hombres y mujeres. Los otros 3 podrían ser minoría, pero existen biológicamente. Y eso rompe el paradigma totalmente al respecto de que solo somos hombres y mujeres desde lo natural o desde lo biológico. Y lo segundo es que es negar las otras esferas, es negar que también nos constituye lo social y también lo psicológico, lo que cada persona ya internamente se forma y se percibe y tiene personalidad. Y ahí entra todo el tema de la identidad sexual, de la atracción, de la preferencia genérica o de lo que conocemos como orientación sexual. Ya vamos a estar hablando un poquito más al respecto de cómo se forma a través de todo esto que conocemos como género. Pero justo las primeras personas que empezaron a hablar de esto, y esto te decía, lo vamos a ver en el siguiente episodio, es que se dieron cuenta que necesitaban separar lo que era el sexo, que son estas características biológicas heredadas, de lo que era el género, que era ya la parte de conformación de acuerdo a la cultura y lo psicológico. Por eso se separaron estos términos y por eso es que no solo hablamos del sexo y entonces decimos solo hombres y mujeres, porque los seres humanos, como en muchas otras cosas, somos mucho más complejos que solamente la biología. Y con esto espero dejarte así la primera semillita para empezar a comprender, y que sobre todo para las personas que les cuesta un poquito más trabajo todo el tema de género, se den cuenta que tiene una base de por qué necesitamos hablar de género. Desde empezar a comprender las diferencias biológicas que sí tenemos y que sí vienen también desde la cuestión heredada biológica de la especie. Eso no es negarla, tampoco es decir solo somos social o solo somos psicológicamente, eso es lo que importa, ¿no? También importa la biología, importa bastante. Y la cuestión es empezarlo a integrar, porque al final de todo este recorrido de esta temporada que te estoy pidiendo que me acompañes o invitando a que me acompañes, después de toda esta temporada es que tú puedas entonces empezar a integrar todo esto, porque además cuando nos aferramos a lo biológico y decimos solo existe esto, lo hacemos fijo. Es como los hombres son de esta manera, las mujeres son de esto y es todo lo que queremos que exista, porque nos rompe mucha de nuestra incluso organización social. Sin embargo, ya que empiezas a comprender un poquito más de dónde viene, por qué empezó a tomar auge inclusive ahora, entonces vas integrando cosas que hasta te sirven de forma individual. Porque los seres humanos tenemos toda la posibilidad de construirnos y reconstruirnos muchas veces. Y una vez que lo comprendemos, tenemos más idea de hacia dónde nos podemos mover.
Y al final, hablar de género tiene que ver más con la posibilidad de construir diferentes cosas que nos ayuden a integrarnos como sociedad. Así también para entender las diferencias que podemos tener desde la forma biológica hasta las diferencias que vienen por parte de la sociedad. Y con esto termino este primer episodio y espero verte en el siguiente. Si quieres saber más de estos temas, síguenos en nuestras redes sociales de CIPAV y Ana Elisa Rosas. Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad.